Estaba planeando una sorpresa de cumpleaños para mi esposa. En cambio, descubrí el secreto que había estado ocultando durante años. Cuando le mostré el tatuaje de Black Ridge Tattoo, palideció. Mi esposa lo entendió. Yo lo sé todo. Era viernes por la noche. Estaba sentado frente a mi computadora portátil pensando en el próximo cumpleaños de mi esposa. Con poco más de una semana para el cumpleaños, quería darle algo realmente especial. Hace 5 años, ayudé a Vivian a abrir su primer estudio de diseño de interiores. Luego vino un segundo, luego un tercero. Con el tiempo, se convirtió en una red próspera. Me mantuve bastante al margen de sus asuntos. De vez en cuando invertía dinero cuando una expansión lo requería, pero el día a día era todo Vivian. El año pasado, le regalé una silla de diseño cara de una colección famosa. Estaba encantada. Ahora, pensé en localizar a ese mismo proveedor para ver qué más tenían. Abrí su historial de compras y revisé los pedidos. Entre los artículos habituales, textiles, muebles de alta gama, honorarios de contratistas, un proveedor no encajaba en absoluto. Equipo de estudio de tatuajes, sillas, material profesional, tintas. El total, $21.840. Fruncí el ceño mirando la pantalla. Me hizo pensar. No tenía sentido. Una factura mal clasificada, un error puntual, tal vez. Pero no podía apartar la mirada. Que yo supiera, Vivian no tenía absolutamente nada que ver con la industria del tatuaje. En 5 años, nunca lo había mencionado. Me senté en la habitación silenciosa mirando el cursor parpadear. Necesitaba una explicación. Vivian llegó a casa un poco después de las 8. Dejó su bolso junto a la puerta, se quitó los zapatos, dijo algo sobre un día largo con un cliente difícil. Lo mismo que cualquier otra noche. Esperé a que se sirviera una copa de vino y se sentara. Entonces le pregunté, oye, yo estaba en el historial de compras. Hay un pago por equipo para un estudio de tatuajes. 20.000, algo así. ¿Qué es eso? Pensó un segundo, luego se encogió de hombros. No recuerdo. Uno de los proyectos comerciales, probablemente. A veces compramos equipo a través de intermediarios para la instalación de un cliente. Lo revisaré mañana. Y enseguida cambió de tema. Su hermana, un viaje que quería hacer en otoño, que deberíamos hacer por su cumpleaños. Y honestamente, funcionó. Era una respuesta razonable. Sus estudios trabajaban en todo tipo de espacios comerciales. Tal vez alguien realmente estaba abriendo un estudio de tatuajes y ella había gestionado el pedido. La gente compra cosas raras a través de sus negocios todo el tiempo. Lo dejé pasar. Cenamos. Vimos algo. Para cuando nos fuimos a la cama, ya casi lo había olvidado. Pero no me dejó en paz del todo. Me quedé allí tumbado en la oscuridad y esa pequeña pausa seguía volviendo. $20.000 no es una cifra que se olvide. Una vez que se durmió, volví al portátil y abrí de nuevo la página del proveedor. Y vi que ese pago no había sido el único. Al principio, todo parecía normal. Pedidos rutinarios, facturas de contratistas. Pero pronto, noté algo extraño. La misma empresa seguía apareciendo en los registros una y otra vez. Cada vez la cantidad era diferente. Unos miles aquí, un poco más allá. Por sí solo, ningún pago parecía nada. Eso fue lo que me impactó después. Lo ordinarios que parecían todos por sí solos. Pero abrí una página en blanco y comencé a anotarlos, uno debajo del otro, retrocediendo hasta donde llegaban los registros. Cuando finalmente los sumé, me recosté en la silla. En los últimos 2 años, decenas de miles de dólares habían ido a parar a esa empresa. Dinero real. Dinero que yo mismo había entregado. Cada vez que ella decía que el negocio necesitaba más. El nombre no me decía nada. Nunca la había oído mencionarlo. Nunca lo había visto en un contrato. Nada. Así que lo busqué. No había mucho que encontrar. Ni sitio web, ni reseñas, ni listado, ni número de oficina. Para una empresa que había movido esa cantidad de dinero, casi no había nada. El registro arrojó una dirección en un suburbio tranquilo a las afueras de la ciudad. No es un local comercial, no es una sala de exposición. Es una casa. Una casa familiar normal en una calle normal.
Y el propietario que figuraba en la lista la empresa era Vivian. No los estudios, ni nuestras cuentas compartidas. Una empresa aparte a su nombre, de la que jamás la había oído hablar. Una empresa, escrita en papel, que salía de una casa que nunca había visto. Leí la dirección 2 veces. Luego la anoté y guardé la nota en mi bolsillo. La guardé durante un par de días. La dirección estuvo en mi bolsillo todo el tiempo, y era lo único en lo que podía pensar. El miércoles, le dije a Vivian que tenía que ir corriendo a las afueras a ver a un proveedor. Ni siquiera levantó la vista. Conduce con cuidado, dijo. La dirección me llevó a unos 40 minutos de la ciudad. Esperaba una oficina, tal vez un pequeño almacén. No lo era. Era una casa. Una casa grande. Líneas limpias, jardín recién cuidado. Un coche estaba aparcado en la entrada. Sin letrero de empresa, solo una casa. Aparqué al otro lado de la calle, un poco más abajo, donde podía verla sin estar justo encima. No tenía ningún plan. Solo quería ver el lugar detrás de la empresa de la que Vivian nunca me había hablado. Llevaba allí unos 20 minutos cuando se abrió la puerta del garaje. Salió un hombre. Joven, mucho más joven que yo, de unos 35 años, se movía con soltura, como si la casa fuera suya y no tuviera prisa. Se subió a un camioneta. Cuando retrocedió y pasó a mi lado, vi el logo en la puerta. Black Ridge Tattoo. Saqué mi teléfono allí mismo en la camioneta. Me tomó unos 2 minutos. Black Ridge Tattoo, una cadena de estudios de tatuajes, varias sucursales, propiedad de un hombre llamado Ryan Blackridge. Su foto estaba en el sitio web. Era él. El hombre del garaje. Al menos una cosa finalmente tenía sentido. El equipo de tatuaje no era un error, no era una confusión. Era real, y de alguna manera mi esposa estaba relacionada con el hombre que lo poseía. Pero eso solo abrió una pregunta peor. La compañía que lo pagó estaba a nombre de mi esposa. Ella me dijo que no lo recordaba. Conduje a casa tratando de entender qué demonios estaba pasando. Y pronto tuve la respuesta. Llamé a uno de los estudios Black Ridge Tattoo y reservé una cita. Les dije que quería a su mejor tipo, el mismísimo Ryan Blackridge. Dijeron que ya no aceptaba muchos clientes nuevos, pero que me harían un hueco. Viernes por la tarde. El estudio estaba limpio y luminoso. Música baja, su trabajo enmarcado en las paredes. Salió y me estrechó la mano como si fuéramos viejos amigos. Antes de sentarme, encendí en silencio la grabadora de mi teléfono y me lo metí en el bolsillo. Nunca tuvo motivos para pensarlo 2 veces. Era fácil hacerlo hablar. Mientras la aguja seguía girando, me lo contó todo. Orgulloso de lo que había construido, de las nuevas sucursales que abría, del negocio que crecía, de los grandes planes para el año que venía. Le hice el tipo de preguntas que hace un extraño curioso, y él completó el resto. También acaba de terminar un lugar fuera de la ciudad. Dijo, sonriendo, trabajando. Mi mujer y yo por fin nos mudamos. Mantuve la voz firme. Dije que sonaba bien. Y justo entonces mis ojos se posaron en una foto apoyada en el escritorio junto a nosotros. Ryan y Vivian, abrazados, de pie en la puerta de esa casa. La misma casa frente a la que aparqué 3 días antes. Durante unos segundos me quedé mirándola. ¿Es ella?, pregunté. Él asintió, todavía sonriendo, con la aguja en movimiento. Sí. Mi mujer. No tenía ni idea de lo que acababa de decir. No vio cómo cambiaba mi expresión. No sabía que el hombre en su silla era su marido. Sentado quieto mientras un extraño la llamaba suya. Unos minutos después pagué. Le di las gracias y me marché. Regresé a casa sintiéndome diferente al hombre que me había traído. Durante un rato me quedé sentado en la camioneta, en la entrada de mi casa, repasando el camino una y otra vez. La foto. La puerta. Mi mujer. Ya no era una suposición. Era simplemente la verdad. Era hora de actuar, pero con cuidado. Sabía exactamente lo que pasaría si me precipitaba. En el instante en que Vivian se diera cuenta de que lo sabía, el tiempo empezaría a jugar a su favor. Tendría días, tal vez solo horas, para mover las cosas discretamente, sacar dinero, borrar todas las huellas. No iba a darle esa oportunidad. Así que, en lugar de armar un escándalo,
Fui y encontré a las personas adecuadas. Abogados que sabían cómo funcionaba esto. Necesitábamos entender exactamente cómo estaban configurados esos activos ocultos y asegurar todo antes de que ella se diera cuenta. Rápido, discreto, sin dramas. Solo quería recuperar lo que había estado financiando con mi propio dinero durante años. Una semana después, todo se vino abajo de golpe. Sin previo aviso. Un martes por la mañana, la casa en Bend y los estudios de Ryan estaban congelados, cerrados herméticamente, nadie podía tocarlos. Las cuentas de ese segundo negocio se congelaron esa misma hora. Todo lo que habían construido juntos, que aún flotaba en el aire el día anterior, de repente estaba fuera del alcance de ambos. Yo estaba en casa cuando sucedió. Me había tomado el día libre. Preparé café y esperé porque sabía que la llamada iba a llegar. Llegó un poco antes de las 10. Vivian. Y pude oírlo en la primera palabra, el pánico, rápido y agudo. Russ, las cuentas del estudio están bloqueadas. No entiendo. Nada funciona. ¿Qué está pasando? Mantuve la voz inexpresiva. Vuelve a casa, dije. Estoy aquí. Vuelve a casa ahora. Empezó a preguntar de nuevo y solo lo dije una vez más y colgué. Tardó como una hora. Oí el coche llegar demasiado rápido. La puerta y luego ella estaba dentro. Pálida, medio quitada, el teléfono todavía agarrado en la mano como si pudiera volver a funcionar si lo sostenía el tiempo suficiente. Russ, ¿qué está pasando? Háblame. Estaba sentado en la silla en la que había estado sentado toda la mañana. Tranquilo. Había tenido una semana para prepararme para esto. Ella había tenido una hora. Lo sé, Vivian, dije. Lo sé todo. Se quedó quieta. Completamente quieta, como cuando el suelo no está donde pensabas que estaba. Me levanté lentamente y me subí la manga. Mira el tatuaje que me hice, dije, de Ryan Blackridge. Se le fue el color de la cara de golpe. Se quedó mirando la tinta de mi brazo como si fuera algo irreal. Y aquí estamos hablando, añadí, escucha. Le di al botón de reproducir en mi teléfono. La voz de Ryan llegó a la habitación, cálida, tranquila, orgullosa. La creciente cadena, los dos nuevos locales que se avecinaban, el lugar que acababa de terminar fuera de la ciudad. Mi mujer, dijo, por fin nos mudamos juntos. Su voz llenó nuestra sala mientras Vivian permanecía allí, escuchándolo hablar de ella. Sus labios temblaban. Dejé que sonara unos segundos más y luego lo apagué. Hice que alguien revisara los estudios, dije, 2 años, Vivian, 2 años sacaste mi dinero. Compraste esa casa. Creaste una segunda empresa a tu nombre. Abriste estudios de tatuajes para el hombre con el que te acuestas. Cada vez que me decías que era por el negocio, estabas construyendo tu otra vida a mis espaldas. Empezó a decir que yo estaba equivocado, que había una explicación, que si tan solo la dejara. No, dije, estuve al otro lado de la calle de tu casa. Vi la foto de ustedes dos en su escritorio. Ya no te creo ni una palabra. Se dejó caer en una silla como si sus piernas no pudieran más. Lo usaste todo, dije, incluso en silencio. Mi confianza, mi amor, mi dinero. Nunca te inmutaste cuando pediste más. Me miraste a los ojos. Y me pidió que pagara la casa en la que vivirías con él. Ella no dijo nada. Yo seguí. Ya está hecho. La casa, los estudios, las cuentas, todo cerrado esta mañana, así que no puedes cederle nada a Ryan. No puedes tocar nada de eso. Y ya presenté la demanda. Los papeles del divorcio le llegarán pronto. Me levanté y salí. Lo que siguió fue más lento y tranquilo de lo que la gente imaginaba. No hubo gritos, ni un gran día en la corte como en las películas. Mis abogados lo explicaron todo claramente. De dónde había salido el dinero, a dónde había ido y a nombre de quién estaba todo. No fue difícil de seguir una vez que estuvo sobre la mesa. Yo había pagado cada centavo, y los registros lo confirmaban. Al final, todo salió como me habían dicho. La casa en Bend y toda la cadena de estudios de tatuajes Blackridge me fueron entregadas. Compradas con mi dinero, así que me las devolvieron. En el papel, el sueño que Vivian y Ryan habían construido juntos ahora pertenecía al marido con el que ninguno de los dos contaba. Yo no quería nada de eso.
Nunca puse un pie en esa casa para vivir en ella. No tenía ningún interés en administrar estudios de tatuajes, ningún interés en estar de pie en medio de la vida que habían planeado. Así que lo puse todo a la venta, la casa, los estudios, cada cosa. No intentaba apropiarme de su sueño. Solo quería recuperar mi dinero y luego deshacerme de él. Se vendió en los meses siguientes. No fui a ninguna visita. Dejé que los abogados se encargaran de los cierres y vi cómo los fondos volvían, transferencia a transferencia, a cuentas que volvían a ser solo mías. Lo extraño fue lo poco que sentí al verlo suceder. Había esperado algo. Satisfacción, tal vez, o que la ira finalmente se disipara. Pero sobre todo fue silencio. Algo que volvía a ser como debería haber sido desde el principio. Y en algún lugar de Bend, una casa vacía con un cartel en el jardín, y su nombre ya no en nada dentro. Corté la comunicación con Vivian por completo. Aunque no de golpe. Durante un tiempo siguió intentándolo. Llamaba, enviaba mensajes, aparecía queriendo hablar, queriendo arreglarlo, queriendo empezar de nuevo. Una oportunidad más, dijo. Podríamos empezar de nuevo. Resultó que Ryan había desaparecido en el momento en que la casa, los estudios y el dinero se esfumaron. Ella misma me lo contó, sentada a la mesa de mi cocina una noche. La última vez. En el momento en que no le quedó nada para vivir, se acabó. Nunca había construido una vida con ella. La había construido para sí mismo, sobre ella, y debajo de ella, sobre mí. Un hombre más joven con una buena sonrisa, y ella le había dado todo, hasta que no le quedó nada que entregar. Así que ahora, sin nada en sus manos, volvió conmigo. No porque algo hubiera cambiado en cómo me veía, solo porque no había otro lugar a donde ir. La escuché, y lo que me sorprendió fue que no sentí nada. Ni ira, ni amargura, ni necesidad de demostrar nada ni de hacerla sufrir. Miré al otro lado de la mesa y vi a una extraña, alguien con quien había compartido una casa y 17 años y a quien no conocía en absoluto. Se lo dije, claramente. Sin discursos, sin reproches. Le dije que lo que teníamos se había acabado, que ya no estaba enfadado y que necesitaba que no volviera. Entonces le pedí que se fuera. El divorcio se tramitó rápidamente. No quedaba mucho por lo que discutir. Ella misma se había encargado de eso mucho antes de que yo encontrara aquel primer pago extraño. Nunca más nos volvimos a ver, y yo nunca la busqué. Regresé a mi empresa un lunes por la mañana, como cualquier otro. La casa estaba en silencio, y era mía. Por primera vez en años, cada dólar que ganaba construía mi propia vida, y la de nadie más. Y ahí terminó todo. Espero que esta historia no te haya dejado indiferente. ¿Crees que Russ actuó con justicia hacia Vivian, o se extralimitó? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete. La próxima historia te sorprenderá aún más.